Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández en el espacio de Lola. El día de hoy muy contenta con la persona que nos está, digamos que visitando desde España. Él es Francesc Marzo, un escritor que fue diagnosticado con síndrome de Asperger y ya nos contará al respecto. Y el cambio hacia el diagnóstico, dice él, fue una tarea titánica, debido a la gran variedad de aspectos de este trastorno y a la comorbilidad que él presenta. Les quiero decir que Francesc actualmente está estudiando matemáticas, física, química, filosofía y música, pero es un gran escritor que publicó el año pasado, en el 2017, 4 libros en un plazo de 8 meses. Y les voy a dar los títulos de sus libros: La fuga, equilibrio, oxímoron entre el autismo y la mística, La lógica del delirio, que es una compilación de 51 reflexiones, y tiene por ahí su último libro, me parece, ya nos dirá él, La lógica del delirio precisamente, y nos dirá él los demás títulos. Así que quiero darle la bienvenida a Francesc. Gracias por estar en este espacio. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Pues yo he revisado información que tú publicas en tu página de Facebook especialmente y quiero preguntarte, Francesc, inicialmente, tú hablas de tu camino hacia el diagnóstico. En una entrevista que leí, tú dices, el diagnóstico fue una tarea titánica debido a la gran variedad de aspectos de este trastorno. ¿Cómo fue ese camino? ¿Nos quieres contar cómo llegaste al diagnóstico? Bueno, pues llegué después de muchos años pues de incomprensión y de momentos muy inestables que todavía hoy siguen, pero que debido a tener, por así decirlo, el nombre a lo que me pasaba, me pasan otras cosas también, pero una de ellas, el foco es el tema del TEA, ¿no? Pues hizo que, bueno, pues que de alguna manera me liberara un poco de algunas cosas. Aunque, bueno, como digo, pues yo sigo con momentos abismales y momentos de exaltación alegres, y que eso sigue. Lo que pasa que eso ahora sigue de otra manera, sigue como de una manera más liberada, ¿no? Es como que todo aquello que yo intuía de que yo ya, que era pues, otra estructura mental pues, de pequeño y otra manera de ver el mundo, pues el hecho de que me pudieran tipificar pues, en ese sentido pues, el tema del TEA pues en cierto sentido sí que me liberé un poco, aunque bueno, no dejaba de confirmar lo que yo de alguna manera sí que podía intuir. Claro está que no le puse nombre en toda esa intuición que yo tenía durante años, pero sí que sabía que yo no era como la gran mayoría de personas. No solamente, o sea, y no solamente en cuanto a la estructura mental, sino puramente, quiero decir, de la manera de sentir también, la manera de experimentar, o sea, lo sensible, el tacto y el ver las cosas, los ojos, ¿no? Bueno, todo, sí. Y Francesc, cuando tú me dices que por años tú intuías que algo era diferente, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Cuándo tú te empiezas a dar cuenta de esto? Es complicado porque era una conciencia directa, claro, a partir de quizás de cuando empieza la sociabilidad realmente también, que es cuando también te das cuenta de que ahí también tienes que pues relacionarte con otras personas y tener que entrar en un rol social en el cual, bueno, pues cuando empieza la sociabilidad más directa, a partir quizás de los 10 años o así, que eso creo yo, quizás es antes, pero sí, por ahí, más o menos. ¿Y a qué edad te diagnosticaron, Francesc? Pues mira, hace 4 años. ¿Y puedo preguntar qué edad tienes? ¿O qué edad Sí, tenías? no, ya tengo 29, o sea, que calculo, o sea, con 25, sí.
O sea que viviste demasiados años sin saber, sin tener un nombre o una definición de lo que pasaba contigo. Sí, sí, sí. Y por eso digo que en cierto sentido, sí que en cierto sentido me ha liberado en cuanto a que explica muchas de las cosas del porqué de por qué yo actúo de cierta manera o por qué yo siento de manera mis emociones, de manera, en mi caso personal, tan extremo, hasta extremos muy extremos. Tan extremos, como ya le he dicho otra vez, tan extremos que me ha llevado muchas veces a estar pues, momentos de o bien que alguien me tenga que ayudar porque me descontrolo mucho o bien directamente teniendo que ir al hospital. Sí. Frances, te voy a hacer una pregunta que algunas mamás que tienen chicos diagnosticados con Asperger me han hecho a mí y realmente yo no sé qué responder porque yo no tengo Asperger. Estas mamás han recibido el diagnóstico de sus hijos de Asperger y los niños tienen entre 7 y 10 años. Las mamás no saben si decirles a los niños o no que tienen el diagnóstico. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que hay que ser sinceros con ellos, o sea, no hay que engañarles ni intentarles hacer ver lo que no son, porque justamente el error está en intentar hacerse pasar por las personas que no son, y eso creo que es un gran mal. Ya sabemos que hoy en día la sociedad, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Pero cada vez más va con máscaras, ¿no? Y claro, como pienso yo que las personas que tienen esta condición pues no van sin máscaras, el hecho de esconderle esa condición que la propia persona tiene, creo que no está bien, porque es como negarle su propia identidad. Ahora, tú como persona que lo viviste y que a esa edad tú te observabas ya un chico diferente, ¿cómo piensas que puede ayudar a presentarle la información al muchacho? ¿Alguna recomendación que tú puedas hacer de cómo decírselo, cómo explicárselo? Porque a lo mejor ellos no conocen sobre el Asperger, no saben nada quizás sobre el Asperger, quizás solamente saben que se sienten diferentes. Pero ¿cómo presentarles esa información, Francesc? ¿Alguna idea que se te ocurra? Bueno, a ver, yo creo que claro, eso es un poco lo que salga de manera espontánea en ese momento. Claro, yo respondo esto de espontáneo porque como yo soy muy espontáneo, pues creo que las cosas salen mejor cuando uno es espontáneo. Entonces, plantearlas como una cosa natural y explicarles que es bueno que su forma de ver pues su estructura pues, mental pues, hace que no sea, pues, digamos, típica, ¿no? Pues a la mayoría, y que ven las cosas pues, de una manera pues, particular, que no quiere decir que sea mejor ni peor, ni simplemente pues, diferente, como un atributo más, y que no la han de vivir como una tragedia, simplemente como su propia identidad, como otra diferente, ¿no? Sí. Ahora, aquí te va otra pregunta que va a estar ligada con algo que hablamos antes de comenzar a grabar la entrevista. ¿Sería recomendable, tiene sentido que estas mamás en las escuelas de estos chiquitos o de estos chicos se lo dejaran saber a sus compañeros de clase, por ejemplo? Sí, es que claro, yo parto de la base que creo que hay que ser, como digo, o sea, con total sinceridad en las cosas, o sea, y no esconderlas. Porque si lo que queremos es que hacer una escuela o una educación inclusiva, o sea, que para todos, que sea inclusiva, ¿no? Pues no basta con solamente teorizar, sino que también se ha de llevar a la práctica para que las otras personas conozcan que hay diversidad de personas y no solamente, así como hay personas que son blancas, negras o asiáticos, también hay diferentes personalidades y diferentes maneras de ser, ¿no?
y eso es un poco presentarles de modo que sean, para que puedan entender y aceptar y ser tolerantes con la diferencia, ¿no? Si no, es muy difícil intentar hacer una escuela o una educación inclusiva si realmente no se les presenta la realidad a la práctica. O sea, si solamente es de teoría no sirve, es papel mojado. Claro, claro. Y France, ¿qué significa para ti el diagnóstico de Asperger? Tú me dices que ya es parte de ti. ¿Qué significa tener Asperger para France? Bueno, pues ir sin filtros, ser una persona pues sin máscaras, para lo bueno y para lo malo también, porque ir sin máscara también tiene muchos riesgos también, ¿no? Porque vas, al menos yo tal como lo concibo, vas a corazón descubierto, ¿no? Y eso también tiene muchos riesgos. Y bien, creo que para mí es un redescubrir las cosas cada día, es un redescubrir el mundo cada instante y cada segundo, ¿no? Y maravillarse de las cosas de la existencia y de la vida, ¿no? France, tú dijiste, es un riesgo ir sin máscaras. ¿Por qué es un riesgo ir sin máscaras? Cuéntame. Bueno, porque por muchos motivos, pero uno de ellos importante es por el hecho de que el mundo actual no se sustenta, o sea, lo que no se sustenta por la sinceridad, por los valores éticos, por unos buenos valores éticos, por una serie de condiciones que tendrían que favorecer, ¿no? Para que haya una humanidad mucho más justa, ¿no? Y bien, todo eso en el mundo actual pues no al revés, se penaliza. Hay que engañar, hay que pasar por encima del otro, hay que pisarlo, y si se puede pisar 2 veces mejor. Hay que y todo para conseguir pues todos aquellos beneficios básicamente materiales, y bueno, creo que la sociedad está muy enferma. Es verdad. ¿Y no será, France, que ver al mundo, o más bien, como dijiste tú, vivir el mundo, ir por el mundo sin máscaras, ¿no será que es más bien un gran atributo que pocos tienen o pocos se atreven? Para mí es sí, claro, a ver, yo tampoco no he escogido ser así, es decir, si voy con máscaras no es algo preparado, es algo que nace en mí de modo innato, ¿no? Pero cuando digo que es peligroso, claro, es por el hecho de que justamente cuando eres así, pues claro, hay el riesgo de que constantemente te pueden herir en todos los sentidos, el mundo mismo, no solo la persona individual, sino lo que es el sistema mismo te engulle. Y también pues claro, es una cosa que hoy en día pues carece de muchas carece de número, ¿no? O sea, entonces bueno, es un poco sí, es complicado y claro, hay mucho sufrimiento por eso también, porque se valoran otras cosas que pienso que tendrían que ser lo minoritario, pero acaban siendo lo mayoritario, como el egoísmo, el todo vale, y bueno, y todas esas cuestiones que hacen que este mundo pues cada vez vaya más al abismo, ¿no? Como sociedad y como civilización, ¿no? Claro, pero a la larga creo que ir sin máscaras por el mundo es probablemente un gran atributo, como tú dices, que es tuyo, así naciste, tú no lo tuviste que practicar. Sin embargo, para el resto de los neurotípicos es un gran logro llegar al punto de no ponerse máscaras, ¿no? Y eso lo relaciono mucho con el tema de conseguirse a uno mismo. Para mí, estas personas, ¿no?, que están dentro de esta condición del TEA, ¿no?, para mí ya se han conseguido a ellas mismas, en el sentido de
¿por qué digo eso de que ya se han conseguido? Porque al fin y al cabo, solo cuando eres puro y cuando vas sin máscaras y vas sin filtros, solamente en ese momento y ahí es cuando a ti mismo te puedes conseguir, ¿no? Y es un poco, pero conseguir de modo sin trampas a ti mismo y sin medias tintas, sino realmente conseguir ese anhelo de encontrar esa unión con la propia vida y con la propia existencia, ¿no? Y bien, es un poco eso, por eso digo que para mí esas personas ya se han conseguido. Otra cosa muy diferente es que la misma sociedad, todo el sistema gigantesco del propio sistema hace que esas personas pues no sea dificultoso o tengan que ser camaleónicos, ¿no? Tengan que ahí confundirse mimetizarse, ¿no? Un poco con el ambiente para que no, porque si no el sufrimiento es muy grande, ¿no? Y bien. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a parecer muy obvia, pero quiero escuchar tu respuesta. Frances, ¿tú buscas ser aceptado e incluido por los neurotípicos? Me da igual. Exacto, te da igual. O sea, ya, me da igual, ya en estos momentos de mi vida, que me quiera y yo soy así tal cual, y lo relaciono mucho con el hecho de mi creación, es decir, yo creo como vivo. Así como creo, vivo. No hay diferencia entre mi creación, en mi proceso creativo y en mi acto creativo, en lo que creo, ¿no? Y en mi vida misma, de mi día a día, de que no estoy creando, ¿no? Para mí, toda la vida mía es creación, ¿no? Es todo un crear. Entonces, bien, no hay dobleces ahí, no hay dobles interpretaciones. Soy así tal cual. Y así como tal cual, pues claro, no gusta mucho porque eso implica que cuando eres tal cual, dices las cosas tal como las piensas, sin ningún tipo de ambigüedades, y eres totalmente, creo que hasta demasiado sincero a veces. Y eso no gusta, porque como he dicho antes, pues estamos en un mundo que mejor hay que engañar, y si se engaña 2 veces, mejor que 3. Y mejor 3 y mejor 4, y si vamos con máscaras, pues mejor, y si vamos 4, mejor, ¿no? Y es un poco, sí. Ahora, sí. France, ¿qué significa? ¿Tú tienes amigos? ¿Consideras que tienes amigos? Bueno, es complicado definir eso. Eso te iba a preguntar, que qué significaban los amigos para ti. No, porque para mí, claro, la amistad es un valor muy, o sea, como digo, o sea, para mí es, claro, ¿sabe qué pasa? Que hoy en día hay un problema de banalización del lenguaje, y no solamente pasa en términos como el término amistad o el término no, de tema de comunicación, sino en el tema propiamente del arte también pasa. Hoy en día, ¿por qué pasa que la palabra, por ejemplo, poeta o la palabra músico vale tan poco? Vale tan poco porque para mí la palabra poeta o palabra músico, para mí es una palabra muy grande, que solamente sabe usar cuando realmente implica totalmente esa palabra, ¿no? Si no, y relacionándolo con lo de amigos, es lo mismo, en cuanto a que como el lenguaje se ha banalizado y todo vale, pues entonces todo está mezclado. Y hoy en día se le dice amigos a todo, se le dice o sea, para mí realmente, claro, todo esto que digo tiene un claro objetivo, que es que yo creo en las cosas puras. O sea, creo en el arte puro, creo en el arte en mayúsculas, el arte que trasciende, no en el arte... Claro, pero es verdad que esos son... Si nos pusiéramos así de manera tan dura, solamente podríamos nombrar a creadores a unos pocos. Uh-huh. Y eso no gusta. Claro. Eso no gusta. Todo el mundo se quiere sentir el creador, pero la verdad es que pocos lo son, muy pocos. Exacto. Entonces, ¿cómo tú defines la amistad, France? Por eso, la amistad para mí es un sentimiento puro en el cual no hay dobleces y no hay cosas a cambio,
sería como una relación totalmente de dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Y es un poco eso, de compartir, ¿no? Pues, las pasiones de uno con el otro y los momentos de sufrimiento también, en mi caso, pues los problemas existenciales y los problemas, pues, de la vida, de la existencia y de la realidad, ¿no? Y es un poco... Ajá. Sí. Y France, ¿tú tienes amistades con los que tengas un sentimiento puro, sin dobleces, con los que eres tú y ya? Sí, podría decir que sí, pero podría decir 2 o 3 personas y me quedaría un poco incluso demasiado. Entonces, mira, yo creo que algo que es muy complejo para las personas neurotípicas es aprender a relacionarse con personas que tienen una manera tan pura de ser, digamos, de funcionar, como esto de ir por la vida sin filtros. Entonces, ¿cómo piensas tú que un neurotípico funciona? A eso yo te quería preguntar, ¿cómo nosotros vemos la vida, los neurotípicos? ¿Cómo vemos, no sé, cómo podríamos ver más bien a las personas con Asperger para poder relacionarnos con ellos de manera, pues de manera auténtica, de manera civilizada? Bueno, a ver, primero no juzgar. Eso para empezar. Por eso decía antes que ya como hoy en día, aunque no conozcas, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Pero hoy en día cada vez más se juzga sin saber, ¿no? Por eso he dicho cuando me has preguntado en relación al tema de si me importaba que lo que piensen los de mí, los demás, y yo pienso que he dicho que no, que me daba igual en el sentido de que me quiera de modo sincero, ¿no? Es un poco eso, es decir, has de ir a esas personas pues sin ningún tipo de condicionamiento y intentar entenderlas de manera sincera, ¿no? Y sin juzgarlas sobre todo, ¿no? Es un poco... Sí. Y sé que es difícil porque, claro, también pues esas personas tienen su propia zona de confort y cuando se encuentran ante una persona que sale de esos esquemas convencionales, esas estructuras que tenemos configuradas como convencionales, pues claro, ahí viene el problema porque no se quiere salir de la zona de confort y ahí es si uno no sale de la zona de confort tampoco puede intentar entender otras formas no solo de vida sino también de objetivos o de maneras más que nada otras maneras de pensar, ¿no? Definitivamente. Sí. Ok, pues es complejo, es muy complejo porque yo sé que yo he tenido oportunidad de platicar con otras personas con Asperger y realmente se muestran muy enojadas ante la falta de comprensión de los neurotípicos. Pero yo digo, es que realmente a veces es mucho pedir para algunos neurotípicos que entiendan esta manera tan pura de ser. Es que para mí el concepto de puro es básico. Para entender el tema de esta manera de ser, que es como digo, pues una característica más, ¿no?, del ser humano, pues se pueden empezar a entender cosas a partir del tema de la pureza. Por eso es importante el tema de la pureza. Sí. Exacto. Y es muy difícil para los neurotípicos observar a alguien en eso, ¿no? En la pureza. Pero pienso que es importante porque sí. Solamente cuando nos reencontramos con nuestra propia pureza, ¿no? Y al fin y al cabo, que pienso yo, desde mi punto de vista, nos estamos reencontrando con nuestra infancia. Definitivo. Y esa infancia de cuando eres bien pequeño y... Que al fin y al cabo los pequeños, al final... es volver un poco a la pureza del niño pequeño que tiene ahí, que aún es puro y que conserva ahí toda la virginidad, ¿no?
Exacto. Me encanta la manera en la que la analogía que hiciste, definitivamente. Es eso, Francesc, volver a esa pureza de la infancia. Ahora, hay una entrevista que leí tuya y hay una frase que tú dijiste y decía, tanto la escritura, en concreto la poesía, como la música, son en las que de una forma espontánea, hace unos 2 años encontré la manera de intentar salvar mi persona. France, ¿de qué quieres salvar a tu persona? Bueno, pues como he dicho antes, pues aparte de la condición del TEA, yo tengo otras condiciones comórbides, ¿no? En mi caso bastante como dijéramos, puntualizadas, ¿no? Como el tema del tema de un poco de la paranoia y un poco de lo muy obsesivo, rozando delirios un poco, y hace que en muchos momentos, pues hace que entre en estados pues fuera de mí, ¿no? Y ese fuera de ti pues te hace llegar a momentos muy sublimes porque tocas bandas, tocas lados que bien, que son muy profundos en cuanto en muchos sentidos y puedes llegar a hacer cosas extraordinarias. Por otro lado, esas zonas te arrastran hacia el abismo, ¿no? Porque cuando hay una entrega total, cuando hay una entrega hacia esos lados que en principio en un estado en vida no te corresponden, en cuanto a que tienes que solamente hacer ese paso cuando pasas al más allá, por así decirlo, y cuando lo haces en vida te estás poniendo en riesgo constantemente, y eso es lo que hago yo, que constantemente, como me muevo en unas zonas constantemente, diariamente, muy abstractas y surrealistas y formas amorfas, monstruosas y paranoias allí que te absorben de una manera muy grande, pues en ese sentido es que como mi persona es así, mi persona es muy... vivo las cosas hasta el extremo más extremo, ¿no? También porque yo entiendo la vida así, o sea, la entiendo así, ¿no? O sea, por eso antes decía que en mi caso no hay diferencia entre mi creación y mi vida, ¿no? Que es lo mismo. Yo vivo tal como creo, pero claro, eso tiene un riesgo, ¿no? Porque si vives tal como creas, significa que en algún momento, cuando estás tocando cosas muy sublimes, sí, de acuerdo, pero para tocar cosas muy sublimes también pagas un precio muy alto, ¿no? Pagas prenda. Y eso es un poco el hecho de un poco, he explicado de un poco demasiado, pero en referencia al tema de por salvarme de mi propia persona, referente a que justamente soy yo, justamente lo que yo genero, es posible que eso mismo que yo genero me pueda destruir. ¿Entiende? Bueno, Claro. es que es complicado. No, pero me encanta. ¿Será algo similar a cuando se dice que se pueden vivir vidas paralelas, que estás viviendo una vida, pero te vas a otro lugar, a otros pensamientos, y que sería como vivir otra vida paralela diferente no sé, a la cotidiana? Bueno, sí, yo constantemente, como he dicho, como estás en estos mundos ahí, niveles de abstracción muy grandes, en esos lugares en los cuales ya todo se mezcla, todo es uno, ¿no? Un poco entran las formas, antiformas, cosas que desde un punto de vista racional no son concebibles y en ese punto que digo se mezclan las formas racionales con las antirracionales, pero la irrealidad es igual de real que lo real, ¿no? Y es imposible diferenciar qué es qué, y todo es una mezcla, y ahí es donde se mueve mi escritura y mi música también, un poco. Es complicado de definirla, porque por eso yo, cuando me dicen de dónde sale esa fuerza tan grande, ¿no? Creadora y todo eso, no se puede explicar, porque eso es algo que, como te digo, que nace allí, y si yo pudiera explicarlo, ese proceso creativo,
como digo, sería sería una autoaniquilación, porque esos estados del subconsciente precisamente se llaman inconscientes, subconscientes, ¿no? Porque no los puedes llegar de una forma normal, no puedes llegar a ellos de una forma normal, ¿no? Están ahí guardados. Pero claro, cuando tú vas ahí cogiendo con la mano, que es mi caso, ¿no? Que voy ahí escarbando la tierra, voy ahí cada vez más, voy cogiendo las raíces, puede ser que un día coja la raíz entera y la arranque. Y eso significará que cuando quizás la arranco, quizás me arranco a mí mismo también. Claro. Y es un poco, es que es complicado, ¿eh? No, pero es fascinante. Para mí es fascinante, Francesc, porque yo te voy a hacer una pregunta que no sé cómo sonará. ¿Será que los creadores de algunas de estas, yo a veces lo pienso, de estas películas que parece que se mezcla todo lo real con lo surrealista, con lo que la mente humana puede, el ojo humano puede ver, pero también todo esto que el ojo humano no puede ver? ¿Será algo parecido? Sí, bueno, a ver, es que yo, claro, justamente lo que yo voy en búsqueda de la esencia de las cosas que ni podemos ver de una forma convencional ni tocar. Entonces, claro, sí que es verdad que tocas cosas, como digo, pues muy sublimes, pero es que esas formas mismas que tú generas se te pueden volver en tu contra, porque tienen una fuerza tan tremenda que hay momentos que los cuales sí, quizás hay momentos que lo puedes controlar y dominar esa fuerza, pero hay momentos que eso mismo que tú generas se te puede engullir. Porque es algo que cuando tú quieres, como digo, quizás pararlo o quizás quieres querer volver, quizás llega un momento que eso es el miedo, o no, y ahora ya no tengo miedo, yo he aceptado que si eso pasa, pues será bienvenido, ¿no? No bienvenido, simplemente tendrá que pasar, pero que si en un momento ya, cuando quieres volver, quizás hay un momento dado que te has ido, ya no has dejado el rastro para volver, no has dejado el ancla, y en ese momento quizás ya no puedes volver. Y eso es un poco el riesgo, bastante riesgo que hay en mi persona. Por eso digo el hecho de la escritura y de la música, ¿no? Pues es eso, de salvarme a mi propia persona, porque hace que todo ese traspaso en palabras o música, todas aquellas experiencias estéticas, sublimes, que hace que me salven de esas experiencias y las transporto en un lenguaje, ¿no? En lenguaje. Pero como yo justamente también quiero romper el lenguaje y crear uno nuevo, y hago una entrega de mi propio yo de una forma sincera y pura, pero una entrega verdadera. O sea, a ver, quizás es un poco, bueno, ya lo he dejado de manera intuir esto, pero lo diré de manera clara. Yo, si me tengo que entregar para llegar a para que florezca una cosa sublime, estoy dispuesta a pagar el precio. Y eso es la gran diferencia. Para mí hay muchas, pero esta es básica. Cuando hay la entrega dispuesta a cambio de poder producir esas cosas sublimes, ¿no? Y cuando estás dispuesto a eso, no hay límite. Y cuando no hay límite, pues entonces puedes llegar a esos puntos mágicos. ¿Y cuál crees que es ese precio que tuvieras que pagar? La muerte, morir. Ok. Antes de hora. Claro, pero a la larga ese es un proceso que todos vamos a vivir, ¿de acuerdo? Sí, pero una cosa es una muerte natural, Ajá. Una muerte que viene dada biológicamente, ¿no? Por la propiedad o por una enfermedad, ¿no? Y la otra cosa es cuando tú la fuerzas o cuando tú te entregas de un modo que ya no puedes. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en un momento en el cual me siento un poco cansado porque llevo unos 2 meses creativamente muy intensas y no se puede estar constantemente, porque claro, al final te colapsas. O sea, eso que hace que tú llegues a esos lados tan sublimes, por otro lado te está consumiendo, te estás pagando prenda. Y eso es un poco el hecho de... Pero bueno, ya he dicho en otras ocasiones que yo ya creo que ya lo he aceptado, de que yo estoy dispuesto a pagar la prenda que haga falta. Porque cuando tú conoces la esencia y habitas en ella,
cuando vuelves otra vez a un estado natural, ya no eres el mismo. Ahora, qué te dicen, por ejemplo, la ciencia médica cuando tú compartes todo esto? Es que yo no comparto todo esto. Que a mí me parece fascinante y me siento privilegiada, no solamente de tenerte aquí. En un psiquiátrico, que Sí. de hecho ya lo he estado, estuve unos días por otras, o sea, ya he estado en... Pero yo no puedo contar todo esto, me tildarían bueno, de hecho ya alguna vez ya me ha pasado, de que yo estoy, que son totalmente delirios, y sí, puede ser que sea delirios, pero esos delirios son los que al final también, en cierta manera, esas paranoias, es decir, esas descompensaciones psicológicas hacen que llegues a bandas, llegues a lados, que de una manera normal el ser humano no puede llegar, a no ser que haya una descompensación, ¿sabes? Y eso yo creo que es bastante claro. Otra cosa es que hagamos divulgación de que eso no es bueno, vale, no es bueno, y que es verdad que la mayoría tampoco ni están dispuestos ni tampoco están predispuestos. Yo creo que estoy ya en disposición de lo claro, que yo lo que quiero es romper las formas y crear un nuevo lenguaje, y es un poco eso lo que esto quizás puede parecer atrevido, pero yo creo que si se lee algo mío ya se puede intuir de que yo quizás aún me queda un camino seguramente, pero creo que voy en la dirección de esa rotura del lenguaje. Ahora, Francesc, entonces probablemente hay algo de cierto o mucho de cierto en que estos grandes creadores, que estos grandes inventores realmente vivían algo similar a lo que tú vives. Sí, yo creo que sí, porque solamente cuando traspasas las estructuras empíricas puedes luego volver a estas mismas estructuras con más fuerza y complementarlas con la otra parte, que es la parte no sensible, que es la parte suprasensible, ¿no? que es la que al final acaba componiendo el puzzle de lo sensible y de lo que está por encima de lo sensible, ¿no? Y es un poco... y cuando puedes dominar esas dos posiciones, ¿no? La parte ¿no? sensible y la parte no sensible, ahí entras en un juego peligroso, porque si lo sabes dominar bien, entonces, bueno, tienes toda la potencia. Ahora, Francesc, ya cambiándote el tema un poco y ya para ir cerrando, que me encanta lo que compartes, ¿cómo te ha ayudado o desayudado tu familia en este proceso? Complicado, sí. Porque, claro, les ha costado aceptar tanto a mi padre como a mi madre, pues más que nada porque como yo he sido diagnosticado de adulto, ¿no? Bien, pues claro, ha sido como un poco un shock, ¿no? Sabían que yo era, pues, tenía cosas un poco, pues, bastante diferentes o había cosas que no cuadraban mucho como una persona, pues, convencional, pero como yo iba haciendo las cosas de forma satisfactoria, pues tampoco no era como aquello de, bueno, ya con Francesc es especial, pero bueno, ya se le pasará, ¿no? Pues, y como ya lo he dicho en otra ocasión, pues resulta que no se me pasó, ¿no? O sea, y claro, llegué con una carga emocional a los 20, 21 años, pues muy grande, muy grande. O sea que lo que para ti fue una especie de ayuda, conocer tu diagnóstico, para tus padres no fue una ayuda. Fue una ayuda en cuanto a que si por un lado encontraron, pues, una respuesta, ¿no? O sea, en cuanto a que más o menos orientar qué es lo que le pasa a Francesc. Pero por otro lado, claro, pues es un poco que cómo puede ser que hemos estado como ciegos, ¿no? Pueden haber pensado, o cómo no hemos sido capaces de darnos cuenta, que sí que nos dábamos cuenta de que, pues, tenía cosas que no eran normales, pero cuando tú vas haciendo la vida más o menos vas saliendo de ella, pues, satisfactoriamente, pues como que le das importancia, sí, pero no. O sea, solamente cuando eso afecta a la vida
del día a día, ¿no? O sea, el día a día, las cosas del día a día, entonces es cuando sí pones atención, supongo, pero como yo en ese caso pues no había problemas en ese sentido, o sí los había, pero no relevantes, ¿no? Pues yo iba haciendo las cosas satisfactoriamente, pues sí, y el shock es el hecho de, pues, del shock de un poco de aceptar pues que la diversidad en el fondo, Claro. por mucho que sean mis padres y que ahora yo creo que ahora sí que, no, quizás no del todo, pero sí de una forma amplia, aceptan pues que, bueno, tengo una estructura mental diferente, una condición pues diferente de la mayoría, pues entonces, bueno, pues en cierta manera sí lo han aceptado, pero claro, por un lado también hay como, entre comillas, un duelo de los propios padres, supongo, de aceptar eso, ¿no? ¿No? Bueno, Supongo que claro, sí. claro, es ese duelo, exactamente, ese duelo de Aunque aceptar. bueno, he dicho entre comillas porque creo que no es la palabra adecuada, duelo, porque un duelo es cuando, pero bien, es como un modo de aceptación de que lo que el Francesc que habíamos conocido pues parecía que no era del todo como pensábamos, ¿no? Y bien, en ese sentido también, ¿no? Sobre todo también ya no solo mis padres, mis abuelos también. Hoy en día mis abuelos me piden perdón por haberme juzgado mal. También, wow. ¿no? Oh, wow. Claro, y el otro día mi abuela también, bueno, hace dos días, pues mi abuela ahora no habla, o sea, tiene un problema aquí de afasia. Ajá. Y no puede hablar, ¿no? Pero sí entiende todo y demás. Me cogió la mano, fue un momento así un poco mágico porque me cogió la mano y me dijo, y sacó fuerzas de no sé dónde, o sea, es verdad que no habla, pero sí que puede intenta hacer un esfuerzo para hablar, ¿no? Y me cogió y la mano, ¿no? Como digo, y me miró y sacó fuerzas de no sé dónde. Es verdad que no se le entendía muy clara, o sea, se le entendía un poco, pero no del todo, ¿no? Pero sí que hizo un esfuerzo y me cogió la mano y dice, yo sabía que desde que tú eras pequeño, que tú ibas a hacer algo muy grande, ¿no? Me dijo. Y claro, mi abuela que tiene 90 años, que está así, ¿no? Pues claro, es un poco que me diga eso, ahora que está en la etapa final de su vida, ¿no? Que en cualquier día, ojalá no pase, pero hemos de ser realistas, cualquier día pues se va de este mundo, ¿no? Y entonces, bueno, fue un momento así, pues como que ella se redimió un poco y se liberó de todo eso, por eso me dijo eso, de que, y como ha visto todo este proceso, este último no llega a 9 meses, 8 meses, ¿no? Lo de los 8 meses de los libros y todo esto que ha pasado y también no solamente lo de los libros, también ella también, como también es de una mentalidad un poco antigua, pues ver a su nieto en la prensa y todas esas cosas, pues también pues como que le orgullece, ¿no? Claro. Supongo. ¿Y tú cómo viviste esas palabras de la abuela? ¿Cómo las viviste? ¿Cómo las sentiste? Yo noté como que fueron unas palabras como de despedida, en el sentido no que se vaya a ir mañana, que puede ser, sino más bien como de que ella me pedía un perdón, el último perdón, ¿no? Como, no perdón, sino como que en cierta manera también, sino era como que en el fondo ella sabía que yo era especial y que tenía allí una luz muy especial y que sabía que de alguna manera eso tarde o temprano iba a salir por algún lado. Porque cuando hay algo ahí que aunque esté guardado pero está latente, tarde o temprano sale. ¿Sirvió de algo escuchar esas palabras, Francesc? Bueno, sirvió un poco para... para ti, hablo para ti, no para tu abuela. No, bueno, bueno, también para ver que mi abuela en el fondo pues también tenía, sabía que en el fondo había algo en mí que también era, o sea, que había algo ahí desbordante que no se podía expresar en ese momento, pero que a mí sirvió en ese sentido para ver que ella notaba eso, que ella notaba esa vibración, esa cosa tan especial, pero que no sabía cómo clasificarlo. Qué hermoso. Qué hermoso. Francesc, ya para cerrar el programa, te voy a pedir, si alguien que tiene el diagnóstico de Asperger está escuchando esta entrevista, ¿qué quisieras decir? ¿Qué
que comprendieran? Bueno, que tienen que ser ellos mismos y que no lo cambien por nada y que no intenten mimetizarse en la sociedad con tal de tener una vida convencional y que vivan, que expriman su vida y que se sientan bien con ellos mismos y que no se avergüencen o no se intenten esconder de lo que son, pero porque ellos ya son puros. Y que sobre todo cada uno a su grado, pero que cada uno de ellos intenta que su vida sea extraordinaria, ¿no? En el sentido de que sea digna de haberla vivido, porque al fin y al cabo es eso un poco. Claro. Es decir, y es lo como yo vivo también. Por eso digo cada uno en su grado, en el sentido de que tampoco quiero que vivan cada uno de vivir su vida y encontrar sus métodos y sus maneras de vivir, ¿no? Por eso digo que cada uno en su grado y en su manera, ¿no? De vivir su propia vida, sus propias experiencias, y nadie puede vivir la vida por ellos, ¿no? Entonces, por eso digo que lo más importante es eso, que hagan que su vida sea digna de haberla vivido, porque al fin y al cabo solo hay una. Y como yo vivo la vida muy extremo, la vivo justamente por eso, porque sé que en cualquier momento yo me puedo ir y quiero exprimir hasta el máximo el zumo, ¿no? el zumo de la vida, ¿no? Claro. Y es un poco eso. Sí. Muchas gracias. Vivir al extremo, en el extremo, tiene muchas desventajas, pero también tiene la ventaja de que aprendes a apreciar las cosas importantes de la vida. Exacto. Y ese es un hermoso mensaje para las personas con o sin, porque ese es un mensaje de vida. Agradezco inmensamente tus palabras, Francesc. Y ojalá y en algún momento yo tenga oportunidad de leer algunos de tus poemas, algunos de tus libros. Eso me imagino que en Amazon se podrán conseguir. Sí, bueno, en Amazon se pueden conseguir. También creo que en alguna, la misma editorial también lo pueden pedir para enviarlo a donde la persona esté, en el caso de que esté fuera de España. Y sí, lo más práctico pues sería pues por Amazon o si no bien mediante la editorial, o sea, la página web de la editorial y entonces mandarían los libros y bueno, espero también a ver si algún día también puedo venir por allí por donde está usted, bueno. Estados Unidos, sería fenomenal que nos visitara, sobre todo donde hay una gran población hispana, hispanoparlante, sería fenomenal. Pues yo les dejo las ligas de la página de Facebook de Francesc y la liga a un artículo muy lindo que leí, una entrevista que le hicieron. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarme, por aceptar esta invitación, Francesc. Y bueno, espero que quizá en otro momento también nos acompañes. Este fue el espacio de Lola. Me despido, que tengan un hermoso día y nos escuchamos en nuestra siguiente entrevista. Gracias.